Muy buenas, estimados estudiantes. Vamos a seguir trabajando. Un gusto en saludarles, en escucharles, con todas las novedades que están sucediendo en el Ecuador, que sinceramente lo único que nos queda es seguir con la educación y continuar en este camino, no abandonarnos, vamos a seguir con más fuerza, con más heroísmo, de la mejor manera posible. Entonces, dejarles a ustedes este mensaje, continuar, no se dejen, que nadie tumbe los sueños de ustedes. El Ecuador es un país grande que merece ser tratado de otra manera. Continuamos entonces con nuestra materia, con nuestro estudio. Estamos efectivamente en el análisis de cómo es el papel del investigador en psicopedagogía. He preparado, he estado consultando muchas cosas con las cuales puedo trasladar conocimiento de lo que hemos podido analizar durante todo este tiempo. Recuerden, ¿no es cierto? Hemos visto dónde provienen los datos, hemos visto de que el profesional el investigador tiene que encargarse de qué? De analizar las hipótesis, tiene que completar entre sus distintos elementos cuáles son las variables fuertes, las débiles, cuáles puede construir a través de estos indicadores. Las fuentes tienen que provenir de elementos originales, ¿no es cierto? Que sean bastante interesantes, como son los datos oro, es decir, aquellos que se pueden utilizar de distintas maneras y en distintas investigaciones, además que han sido probados. Hemos dicho también de que hay modelos de intervención, hay esquemas de intervención, nos recordamos un poquito, ¿no es cierto? Aquellos esquemas en donde podemos intervenir directamente, en otros que hacemos de consultores, en aquellos que son solamente aplicados a un diagnóstico, aquellos que son que participamos directamente con una persona, que participamos directamente con los estudiantes, en donde actuamos solamente como investigadores, como trabajamos con los padres de familia, analizamos la infraestructura de la institución y todo eso puede venirse utilizando para nuestra investigación. Entre los elementos de la recolección es muy importante determinar la observación, es decir, siempre el investigador tiene que observar, es uno de los métodos que se lo va a utilizar de forma general y por lo tanto podemos, en este caso en psicopedagogía, pues es una aplicación estupenda, siempre tenemos que observar las características del estudiante, las características de la persona, cómo éste va a reaccionar en distintos elementos y en especialmente cuando le hacemos una entrevista, ¿no es cierto? Y los parámetros de la entrevista que ya ustedes los conocen, que son muy importantes. Voy a compartir pantalla con el fin de analizar un poquito cómo es la observación en psicopedagogía, ¿ya? Voy a hacer presentación con diapositivas en este momento. Vamos desde el principio. Entonces, nuestro tema es la observación en psicopedagogía. Insisto que es un elemento que lo podemos utilizar de una forma muy interesante, de una forma muy buena, porque el investigador, casi en todas las áreas, siempre se va a observar. Se observa cómo es el experimento, sea esta cuantitativa, cualitativa, sea experimental mucho más, ¿no es cierto? O sea, metódica, donde hablamos de la metodología que vamos a utilizar y los métodos que pueden utilizarse a través de estos, de acuerdo a nuestro modelo de intervención. Recuerden, por favor, siempre tener en cuenta la teoría y los esquemas de intervención que van de lo general a lo particular, si ustedes lo ven, y también de lo particular hacia lo general. La observación en pedagogía tiene una ficha, cual se encuentra estandarizada, quizás ustedes ya la han utilizado, tienen su conocimiento. Recordamos la base teórica de la observación. ¿Para qué nos sirve la observación? Para determinar en dónde se encuentran los puntos clave, para ver el comportamiento de la persona, su rostro, emociones especialmente, para concluir sobre indicadores de comportamiento humano, esto es muy interesante, para saber cómo el ser humano, los niños, por ejemplo, se relacionan con sus compañeros en la escuela. Conocer tipos de instrumentos de observación para aplicar en un contexto determinado, depende del modelo de intervención. Reconocer los elementos del informe psicopedagógico, es decir, cuáles aspectos tienen que ser llenados para proponerlos en nuestro proyecto. Recuerden que esto depende de la identificación del problema y de la línea de investigación. La observación entonces nos sirve para detectar qué cosa, dificultades en todo un proceso, analizar características en todo un proceso relacionadas con el individuo y en dónde se está evaluando. Como técnica utilizamos para recoger información, pero no de una forma sistemática, es decir, no paso a paso, siempre basados en cómo está reaccionando la otra persona en base a lo que yo le pregunto. Como método se utiliza sistemáticamente en cada momento en que se realiza una observación, una entrevista, una intervención. Ojo, que es un elemento que se puede utilizar en los modelos de intervención.
La observación debe hacerse con un objetivo determinado y plantearla de forma en que observan conductas que nos den indicadores, conductas o también comportamiento humano. Recordad que hay cosas que no se pueden observar. Por ejemplo, determinar, hay muchas veces en que el engaño es muy plausible o se da cuando estamos haciendo alguna intervención o una entrevista, y eso se necesita ciertos elementos para poder determinar si una persona está diciendo la verdad o no. En un proceso, este proceso va a ser metódico, dirigido a un objeto determinado con la intención de obtener conocimiento más amplio, es decir, de primera fuente, recuerden eso, un conocimiento de primera fuente y exacto sobre él. Claro, porque estamos trabajando con datos que son ya particulares de la persona. Es la base esencial de toda ciencia experimental. Por eso decía de que no solamente lo utilizamos en psicopedagogía, sino que lo podemos utilizar en muchas áreas del conocimiento. ¿Cuál es la planificación? Primero, debemos determinar el problema. Ya saben ustedes el problema. Por lo tanto, el problema nos ayuda a ¿qué voy a observar? ¿Para qué voy a observar? Para dar respuesta a ese problema y probablemente como un indicador de respuesta a la hipótesis. ¿Cómo observar? La modalidad de observación. Vamos a hacerlo directamente, vamos a hacerlo detrás de una pantalla, vamos a hacerlo utilizando una cámara, vamos a hacerlo a través de otra persona de confianza. Vamos a grabar esta observación. ¿Dónde observar? Puede ser en la escuela, en la casa, en una relación entre compañeros, en el patio. ¿Qué observar? ¿Qué características busco? ¿Cuáles son las variables? Hasta aquí ya tuve que haber identificado cuáles son las variables, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variables experimentales? ¿Cuáles son las variables fuertes? ¿Cuáles son variables débiles? Y concentrarme sobre ese cuaderno de variables para luego obtener un indicador. ¿Cómo registrar? Tengo una ficha. ¿Qué medios voy a utilizar? Insisto, una cámara, un video, una grabación, recolección a mano. ¿Cómo analizar? ¿Qué tipo de elemento estadístico voy a utilizar? Todo eso tiene que estar planificado anteriormente. En las técnicas de observación, todo esto tiene que estar planificado anteriormente. Entonces, se llama una planificación del proceso de observación. ¿En qué condiciones? ¿A quién voy a dirigir la atención? ¿Cuál va a ser mi objetivo? La escuela, el colegio, los directores, los padres de familia, depende del modelo de intervención. Otra vez, es un esfuerzo voluntario innegable y vamos a tratar de sacar lo más esencial, lo más importante relacionado con la observación. Vamos a tratar de utilizar todos los mecanismos para sacar lo más importante de este tema. La segunda es una operación mental que se produce con un juicio, ya cada uno tiene sus propias características, ¿no? La forma, cómo va a manejar, cómo va a analizar, qué tipos de test va a aplicar y de acuerdo a eso tiene una conclusión y por ende un juicio. Es una operación mental que inclusive inmediatamente nos va dando retroalimentación y eso se llama hilación, es decir, cómo nosotros vamos a conservar nuestro juicio, aplicar las técnicas adecuadas y obtener una conclusión válida. Deben emplear características o elementos descriptivos adecuados. No podemos utilizar cualquier terminología cuando estamos utilizando la observación. Es un ejercicio dirigido a la obtención de conocimiento, la captación inmediata del objeto, del sujeto de investigación. Cuando la observación se define como la recolección de información en forma sistemática, válida y confiable, asumimos que la intencionalidad es científica. Por supuesto. Todo el resultado de la observación tiene que ser científico e interpretado y además replicable. Hablamos entonces de método y técnica de observar. Primero debemos realizar nuestras observaciones en aquellas áreas del conocimiento que no pueden valorarse por otros medios. Es decir, que utilizamos la observación ya de primera fuente, que no podemos recolectar nuestra información a través de encuestas o más, entonces sí lo observamos ya al sujeto actuando en su propio contexto. Limitar nuestras observaciones a determinados momentos que consideramos la observación privilegiada. Es decir, hay que hacer conductismo. Hay que conducir la entrevista, hay que conducir la observación para que nos muestre los resultados que nosotros queremos determinar. Restringimos las observaciones a aquellos tipos de estudiantes que consideramos necesitan un seguimiento especial. Es decir, generalmente esto se va a aplicar en casos de estudio. Recuerden los modelos de intervención. Hay un modelo de intervención aplicado estrictamente hacia los casos de estudio, no hacia la población en general. Un caso específico y hay esquemas que es el conjunto de pasos que se pueden seguir. Como ejemplo, hay algunos cuestionamientos, ¿no es cierto? Vamos a realizar una observación en los ambientes donde se desenvuelven los niños de 4 a 6 años. ¿Qué tipo de monólogo utiliza el niño? Es la observación ya sobre el sujeto, caso de estudio. Es un monólogo individual, un colectivo, existe cooperación entre los compañeros, ¿no? Del mismo grupo. Establece relaciones relativas a su género, sabe cómo relacionarse, busca relacionarse con niños fuera de su grupo, etc. Vamos a observar un video que nos puede ayudar justamente para comprender de mejor manera lo que está sucediendo. Entonces, respecto a la aplicación de la observación.
Ponemos atención. Bien, como se puede observar, ¿no? Porque estamos observando justamente lo que está sucediendo, podemos determinar que él intenta ganarse la confianza del niño, ¿no? Y además explica por qué está ahí. No va de entrada y dice, mira, dame tus datos, quiero recolectar información. No, explica por qué está ahí. Entonces logra determinar ya cierto enlace de confianza y además en la primera pregunta ya empieza a analizar cómo es el comportamiento del niño o cómo él responde hacia ese comportamiento en su círculo familiar. Entonces, algo está buscando, ¿no es cierto? Hace un caso de estudio, trata de verificar cómo es el comportamiento del niño en su círculo, trata de utilizar las conductas adecuadas y por lo tanto pueden manejarse en ese sentido de mejor manera. Si nosotros continuamos con la explicación que tenemos en las diapositivas, entonces vienen los cuestionamientos. ¿Cuál es el tipo de relación que mantienen sus compañeros? En este caso ya hizo una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de relación que tiene con su familia? Además le contó cuántos hermanos tiene. ¿Qué tipo de monólogo utiliza el niño? Si es que está hablando él solo o necesita una interacción también con quien lo entrevista. ¿Existen relaciones relativas a su género? Habló de tener hermanos y también el entrevistador trata de ganar confianza efectivamente contando también particularidades suyas. Busca relacionarse con niños fuera de su grupo y tal, entonces empieza a aplicar la terminología de la entrevista de forma adecuada. Identificar el lugar donde se va a realizar la observación. En este caso, pues, estamos haciendo una entrevista, en el ejemplo, estamos haciendo una entrevista en donde, en una sala, ¿no es cierto? En una sala de profesores. Elementos sujetos a la observación, si es que el sector administrativo, docente, estudiantil, es un niño. Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, todavía no están ingresando en ese lado. Y habla de contexto o datos socioeconómicos. Hablo de datos sociales como es su familia. Trata de intervenir un poco en ese sentido, ¿no? En realizar una observación de esta manera. ¿Cuáles son las ventajas? La psicopedagogía utiliza una variedad de instrumentos de evaluación que no se limitan únicamente a la entrevista y a la observación. Entre ellos pueden mencionar la ficha, por eso es que debemos decidir en dónde recolectamos esta información y qué elementos de recolección de información vamos a utilizar. Una lista de cotejo. Esto es importante porque algunas preguntas necesitan respuestas a las preguntas, necesitan ser cotejadas con otras, esto ya también lo hemos hablado. Y ni la ficha pedagógica ni la lista de cotejos son estandarizadas. Podemos irles variando, pero sí probando si es que están cumpliendo su papel objetivo, ¿no es cierto? De poder analizar cada uno de los elementos que poseen validez y confiabilidad. Observemos cómo continúa el video en ese sentido.
Bien, al parecer ya ingresa, ¿no es cierto? Trata de centrar, verificar si es que el niño se divierte. Algo está buscando relacionado a cómo es la interacción del niño, porque empezó preguntando cómo se comporta con su familia, cómo es, si es que juega con sus hermanos y además, si se logra determinar, en el escritorio tiene un papel en donde están esas preguntas que él quiere dirigir hacia el niño y obtener la mejor información de primera fuente sobre lo que están conversando o sobre el objetivo de su proyecto. Sin embargo, quedamos en que ni la ficha pedagógica ni la lista de cotejo son estandarizadas porque poseen baja validez y confiabilidad, pero son de gran valor enriquecedor porque dan datos cualitativos del individuo y se pueden adaptar al contexto en el que se desarrolla la persona que deseamos evaluar. Es decir, que podemos ir armando elementos de recolección de información según el contexto en el cual nosotros estemos. Desventajas no poseen validez y confiabilidad, pero pueden adaptarse a las necesidades del paciente o de la persona. Ahí tenemos un ejemplo de cuál sería una ficha de recolección de la información y estas preguntas que si bien él tiene en el escritorio, en el ejemplo que estamos observando, también se pueden utilizar en este sentido. Una hoja de cotejo sirve para evaluar de forma cualitativa. Recuerden, cualitativa, se adapta al ambiente, no posee confiabilidad y validez. Se recomienda aplicar o diseñar para pacientes o consultantes individuales, casos de estudio. Otra vez estamos sobre cierto tipo de intervención, con un lenguaje sencillo para que pueda ser aplicado por el papá, el maestro, el líder comunitario. Se debe fundamentar en una teoría, por ejemplo, teoría cognitivo-conductual, es decir, en donde se van conduciendo las preguntas para obtener información de lo que nosotros necesitamos obtener. En eso ustedes son más expertos que yo y pueden inclusive ya pensar en diseñar una hoja que les ayude a hacer entrevistas entre ustedes quizás o entre sus hermanos o familiares en donde puedan realizar este pequeño ejercicio. Aquí tenemos una lista de cotejo, ¿no es cierto? Siempre sabiendo cuáles son el objetivo de mi investigación, el problema que yo identifiqué, qué es lo que busco para cada uno de ellos y concentrarse en la obtención de estas fuentes de datos. Los resultados del microproyecto fueron presentados y comunicados, hecho pendientes no realizados. Las evaluaciones del desarrollo fueron incluidas como parte de la evaluación final. Seleccionaron y prepararon adecuadamente la evaluación de acuerdo a lo planteado en el diseño de su microproyecto. Se recolectó y registró información útil en la evaluación durante toda la ejecución del microproyecto. Esto es justamente para ver el cotejo, la lista de cotejo, es para ver respuestas que se han venido dando y verificar si es que existe el avance del proyecto y cómo éste va determinando conclusiones válidas en el proceso de investigación. Podemos utilizar una lista de cotejo muy interesante en cualquiera de las ramas o de los sentidos. Muy interesante trabajar sobre estos elementos y podernos apoyar en el sentido de que tenemos una lista de cotejo que podemos validar, que podemos obtener para ir verificando el avance del proyecto. Podemos evaluar cualitativa y cuantitativamente dependiendo del enfoque que se le quiera asignar, o bien puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o profundidad lo que se va a observar. También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Vuelvo a insistir que se puede validar el desarrollo del proyecto para cotejar las respuestas que se han ido dando durante la entrevista. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones y pueden ser fácilmente adaptadas a una situación, a un contexto determinado. ¿Cuáles son los pasos de la observación? Debemos delimitar los objetivos, la recogida de datos y el análisis de los datos. Delimitar, recoger y analizar. Siempre acordarse de eso. Tenemos que delimitar, recoger y analizar. Los tipos de observación, sistemática directa, anecdotario, vamos contándonos cosas, elaboramos una ficha psicopedagógica, hacemos una lista de cotejo para ver si es que está avanzando el proyecto, relacionando con las preguntas que se realizaron durante la entrevista, una escala de estimación. ¿Usted estima que el problema de aprendizaje está dado en qué porcentaje? ¿Usted estima que, o usted piensa que el problema se da por estas circunstancias? Hacemos una sistemática indirecta, análisis de dibujos y películas, diarios, anamnesis, que es la ficha del paciente, ¿no es cierto? La ficha de salud del paciente, y también podemos tener toda una historia clínica que podemos analizar. Todo esto puede ser recogido como observación y depende del método de intervención. ¿Cuáles son los criterios? Antes de observar debemos planificar qué vamos a observar. Recuerden ustedes la entrevista. No se observa lo que los objetos no tienen, es decir, no preguntamos otras cosas que no vienen al caso. Cada característica corresponde a una variable.
no es observación lo que uno se imagina o supone de los objetos, cuidado con subjetividad, esas se llaman inferencias, que más tarde inclusive se puede obtener a partir de los datos, pero eso ya es cuando procesamos la información. Tampoco son observaciones los juicios de valor, ya lo dije, o las críticas que se hacen acerca de los objetos de estudio, eso se llama evaluación. Esto más tarde inclusive se puede obtener en base a las conclusiones. Una ficha psicopedagógica que ya han manejado muchas veces ustedes, es un instrumento técnico que permite informar a los papás, maestros, autoridades, fortalezas o debilidades de la persona evaluada. ¿Qué información debe contener? La ficha de datos generales personales, los antecedentes del problema, antecedentes escolares, que son los pasos, ¿no? O las características, un área de desarrollo, observación de actitudes y un informe de las evaluaciones anuales, ¿no es cierto? Eso depende del problema efectivamente que queremos enfrentar. Otros instrumentos, puede ser un gráfico, puede ser análisis numérico o un análisis descriptivo, especialmente cuando trabajamos con el cotejo, con la ficha de cotejo. Categorías pueden estar basados en frecuencia, siempre, a veces, en tiempo, cada año, cada mes, depende de lo que queremos observar. Y la calidad, excelente, regular, muy bueno, depende del reporte que nosotros queremos emitir para que sea estudiado por los papás. Un ejemplo lo podemos ver allí. Muy interesante, por favor, en este ejemplo quiero que repliquen, por favor, en sus casas. Hagan entrevistas entre ustedes, por favor, ya podemos empezar a trabajar en grupos. Hacemos entrevistas entre ustedes, aplicamos, por favor, si es que tienen algún familiar o quizás entre ustedes como compañeros esta ficha, tratamos de observarnos cómo es nuestro comportamiento en una entrevista virtual, que es lo que podemos utilizar ahora, utilizando esta ficha como ejemplo. Eso nos quedaría como deber que vamos a realizar. ¿Cuáles son los errores? Tendencia a centrar, lo que yo pienso, lo que yo creo que voy a terminar sin tener en cuenta el elemento teórico o que también pueden encontrarse más hallazgos durante la observación y una generosidad o severidad dará el beneficio de la duda, ¿no? Siempre dudar sobre lo que he observado, sobre las conclusiones que yo obtuve. Eso porque debo eliminar si es que tengo creencias o alguna situación preconcebida con anterioridad. Podemos diseñar, en este caso lo que decía durante este tiempo, trabajar en una ficha psicopedagógica. Analizamos la teoría del curso de métodos de aplicación psicológica, aplicarlos en el trabajo, tomar en cuenta los elementos básicos. Es muy importante. La observación también puede ser aplicada no solamente en el elemento de psicopedagogía, sino también en una organización. Y vamos a realizarlo utilizando la computadora, esta entrevista online. Eso, la exposición, si queremos concluirle un poquito, observando el video, también les voy a dejar el video para que lo puedan observar en sus casas, el video de ejemplo, en la entrevista del niño, para que inclusive detecten los errores que se están utilizando durante esa entrevista. Muchas gracias a ustedes. Hemos aprendido un poquito de cómo es el papel del investigador, en este caso utilizando la observación, que es muy importante en el aspecto psicopedagógico. Muchas gracias y nos encontraremos en otra sesión.